Buenas tardes. Voy a leer un pequeño texto que elaboré con motivo de participar en este evento, y quiero esta tarde que junto conmigo recordemos y hagamos memoria de una persona que vivió intensamente el movimiento de 1968, que estuvo en Tlatelolco y que años después regresó aquí a Ensenada a aportarle su experiencia, sus ideas de transformación y lucha por la democracia, con un compromiso jamás abandonado. Me refiero a la licenciada Cecilia Soto Blanco, y pediría que le diéramos un aplauso porque es una compañera. Bueno, quiero empezar mi participación compartiendo la visión que tengo con el historiador inglés Eric Hobsbawm, que nos señala que el siglo XX fue un siglo corto, que va del año de 1914 al de 1991. Lo enmarca con el inicio de la Primera Guerra Mundial y lo finaliza con la caída de la Unión Soviética. Un poco establecer que el siglo XIX fue un siglo de grandes progresos para la humanidad, los descubrimientos más importantes en la ciencia y en una serie de áreas se dio en el siglo XIX. Es un siglo que le llaman el siglo del progreso, pero la Primera Guerra Mundial, que está ahí en el 14, viene a tumbar esta idea de progreso. Entonces, Eric Hobsbawm establece pues que el siglo XX va a ser un siglo corto, en términos de que las características que lo van a enmarcar o generalizar, pues va a estar desde la Primera Guerra Mundial, que rompe con el siglo pasado, con el siglo XIX, y el inicio también en el 17 con la Revolución Rusa, que va a decir que su máximo aspiración que logra, la aspiración, bueno, el máximo desarrollo de la aspiración rusa o el término de este proceso del 17 va a terminar con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Entonces es unas características muy interesantes porque de alguna manera también nos ayudan a explicarnos qué está pasando en nuestro país. También nosotros, en México, está el pleno proceso de la Revolución Mexicana, que iniciaría con la caída de Porfirio Díaz y evidentemente también con el proceso constitucional del 17, ¿no? Inauguraríamos de alguna manera el siglo XX con el 17 mexicano, no el ruso, que es el otro que en términos universales o de historia universal, Eric Hobsbawm establece como un punto marcado, ¿no? Dice, lo enmarca con el inicio de la Primera Guerra Mundial y lo finaliza con la caída de la URSS. Este siglo corto, a su vez, lo divide en tres grandes etapas. La primera de 1914 a 1945, con las dos grandes guerras y la Gran Depresión que dieron al traste con el progreso y todas sus ideas de superación. La segunda, que iría de 1945 a 1970-73, que se caracteriza por ser una etapa de reconstrucción, de desarrollo industrial y de las artes. Se reconstruye Europa y Japón, que son las zonas más destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente, hablando de reconstrucción, estamos hablando de una de las industrias que más empleo generan, que más desarrollo económico jalan, que es el de la construcción. El de la construcción colateralmente trabaja una serie de industrias cuando ésta tiene el desarrollo. Entonces, pues, están reconstruyendo Europa, está reconstruyendo Japón, está haciendo inversión no solamente en la construcción, sino en todas las demás industrias que
que conlleva o que esta industria jala para allá, ¿no? La industria alimenticia, la eléctrica y toda una serie de industrias. Entonces, esto es lo que permite que haya un cierto periodo de progreso en esta etapa del 45 al 70, 73, ¿no? Dice, se reconstruye Europa y Japón y se mantiene una estabilidad económica, aunque no pacífica, pues se desarrolla la tercera guerra en este siglo, la Guerra Fría. Nace asimismo la China popular, nacen dos Coreas y se alarga la opresión sobre un Vietnam golpeado primero por los franceses y después por los gringos. Esta etapa también conocida como la Edad de Oro, donde las artes y una serie de manifestaciones distintas a la económica también tienen un alto florecimiento. Y una tercera etapa que iría con el inicio de una gran crisis económica, la subida de los precios del petróleo, la aparición del cártel de los países petroleros que empiezan a controlar el precio del petróleo. Durante este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, habían logrado que no se establecieran precios únicos sobre el petróleo ni controles. Entonces, en el 73, la OPEP, surge la OPEP y con ello va a marcar un problema de crisis en la medida en que van a empezar a establecer precios más altos al petróleo, ¿no? Sobre todo los países árabes van a rebelarse en el sentido de provocar una alza en los precios del petróleo y evidentemente esto va a conllevar a crisis sobre todo los países más fuertes y poderosos, ¿no? Dice, la reconstrucción de Europa, por otro lado, ha terminado y la Unión Soviética y todo el bloque socialista entraría en un callejón de disoluciones y reconstituciones, haciendo aparecer un nuevo mapa mundial. La URSS perdería todo su poderío, fragmentándose en varios países y estados que buscan su propio desarrollo nacional. En esta etapa del 73, 74 en adelante, para sacar una fotocopia, en la Unión Soviética tardabas hasta 2 días. Entonces ellos empiezan a quedar rezagados tecnológicamente frente a los Estados Unidos. Y este es un problema que ellos también lo van a sufrir en términos económicos y en términos políticos. Los intentos de Gorbachev por salvar el proceso de la Unión Soviética pues van a ser hasta cierto punto infructuosos, pero les van a permitir sortear algunos problemas. Sin embargo, el declive de la Unión Soviética va a entrar en una fase definitiva a finales de los 80s y culminaría en el 91 con esta destrucción, ¿no? Contextualizando en nuestro país, en 1968 lo que está por terminar es el periodo estabilizador de la economía, cuyo eje principal está en el control inflacionario y la estabilidad monetaria, el tipo de cambio. El tipo de cambio de peso dólar se mantuvo desde el 54 hasta el 76 casi estable. Primero a 8 pesos por dólar y después a 12.50 por dólar. El 76 el peso queda destrozado frente al dólar, ¿no? Y se mantuvieron tasas de crecimiento entre el 6 y el 7% anual y la creación de miles de empresas públicas y obras de infraestructura. En lo político, en la lógica de los gobiernos de 1940 a 1968 está el signo de la violencia, que marca las relaciones entre el gobierno y las expresiones de descontento social. Carlos Pereira nos dice, es la costumbre de reprimir, y el 68 aparece pues como culminación desmedida de una lógica del gobierno, la de reprimir. Echar una ojeada a un recuento entre 1940 y 1968 de los movimientos de descontento reprimidos desde huelgas disueltas, ocupaciones del ejército de instalaciones universitarias, de servicios, de oficinas sindicales y de partidos políticos, de movimientos campesinos, matanzas y asesinatos
de líderes campesinos como Rubén Jaramillo y su familia. Son presos a su vez los líderes ferrocarrileros Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Estamos hablando más o menos de 1958-59. También en el 64 reprimen a maestros. En el 66 los médicos también son aflojados con la represión en sus intentos de conseguir mejores condiciones de vida, ¿no? Y evidentemente en el 67 la Universidad de Sonora, la primera universidad tomada por la policía y reprimida, un movimiento bastante fuerte en la zona fuera del Distrito Federal. Y evidentemente en estos del 40 al 68 son cientos de indígenas, de campesinos, de obreros reprimidos. Este era uno de los aspectos que Carlos Pereira decía, pues, es la costumbre de reprimir. Son antecedentes para llegar a lo que sería el movimiento estudiantil popular de 1968. Y esto, pues, de alguna manera era lo que caracterizó lo previo, lo que antecedió al movimiento estudiantil. Dice, y en lo externo, como ya señalábamos, el fin de la Edad de Oro que se vive después de la Segunda Guerra Mundial y de todo el proceso de descolonización que vi en muchos países y de la lucha emprendida por otros, los más notables, Vietnam, Cuba, el Congo, y el despertar del 68 en Francia, en Checoslovaquia, serán parte de ese contexto internacional que vive el año 68 en el mundo y que de manera particular influye en nuestros países, sobre todo las aspiraciones de libertad,